dictamen que hoy discutimos, tienen razón, el informe. Lo votaron 8 diputados del PRI, uno del PAN que parece del PRI, uno del PANAL y uno del Verde Ecologista que es del PRI, 11 de 19. Y hoy hasta aparece otro informe del PRD. ¿En qué medida el informe que se presenta contribuye a que esta Cámara de Diputados cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales? Miren, diputados, el tema en efecto es de importancia nacional. La opinión pública tiene que ver la funcionalidad y costo de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, y esta Cámara se encuentra obligada en el ámbito de su competencia al combate a la corrupción, por lo que el objeto de la comisión es loable y es procedente. Sin embargo, el juego político a través de la representación de los grupos parlamentarios induce a algunos miembros de la comisión especial para hacer una campaña sucia, parcial e ilegal del tema. El objeto por el cual creada la comisión, dar seguimiento de los recursos federales destinados a la línea 12 del metro, se ha desviado en el informe que se presenta. Como se acredita con esta intervención, el informe es vago e impreciso y sus conclusiones tienen el objeto de presentar impactos mediáticos a través de la prensa nacional y líderes de opinión sobre supuestos actos de corrupción de los gobiernos de la Ciudad de México con calificación aprobatoria de los ciudadanos. No cabe duda que el informe que se presenta, más allá de la encomienda a sus integrantes, se convierte en un instrumento de propaganda política dentro del proceso electoral 2015. De ahí la insistencia de hace unos minutos de Gutiérrez de la Garza de turnar el informe a las autoridades que se recomiendan en el mismo, en la política trapera, desleal. Hay que ser cínicos, pero intentar guardar las formas, porque si no hacen evidente y más evidente lo evidente. No obstante el descaro de esta estrategia política de linchamiento y reafirmamiento de mi postura y del Morena de combatir frontalmente a la corrupción, yo me podría atrever hasta a citar al clásico de la corrupción, aquel, y obviamente me mofo, y obviamente lo parafraseo diciendo, como él dijo, no te preocupes Rosario, yo le podría decir, no te preocupes Marcelo. Sí, diputados, en política existen principios y se exige congruencia. Si la finalidad es el combate a la corrupción, en la línea 12 del metro de la Ciudad de México, la Secretaría de la Función Pública, la Procuraduría General de la República, la misma Procuraduría del Distrito Federal, el propio jefe de gobierno, la propia Asamblea Legislativa pueden iniciar procedimientos administrativos y penales contra los actos de corrupción que se pretenden imputar a los funcionarios de alto nivel que toleraron contratos ilegales y desvío de recursos. Diputado Gutiérrez, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, así como la Secretaría de la Función Pública, ambos bajo el mando superior de Enrique Peña Nieto, pueden iniciar las investigaciones necesarias en contra de estos altos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México por el supuesto desvío de recursos federales. No es necesario que usted, su fracción parlamentaria del PRI, con sus comparsas y socios del Verde Ecologista y el diputado del PAN que parece del PRI, justifiquen su actuación arbitraria, soportadas con un informe parcial e infundado de la Comisión Especial, para que un Procurador General de Justicia, que se ha negado a conocer e investigar actos de corrupción de verdad, como el de la Casa Blanca de la primera dama, la de los amigos y compadres de Peña Nieto, los del Grupo IGA, que hasta dicen que son sus prestanombres, Juan Armando Hinojosa Cantú, de Ricardo San Román Duné de la constructora Cuisa, que se han enriquecido con la asignación de obra pública. Esta Cámara no puede ser comparsa de una estrategia de comunicación
política electoral del PRI que pretenda investigar a exfuncionarios de la Ciudad de México a partir de supuestas recomendaciones de esta comisión especial de esta Cámara. La desesperación por el descrédito de un presidente, Enrique Peña Nieto, marcado y señalado por la corrupción, la ineficiencia administrativa y las erráticas medidas económicas, así como la complicidad y la incapacidad para frenar a la delincuencia organizada en este país, obligan al gobierno federal a crear estrategias fallidas a costa de la inconstitucionalidad y la legalidad con la que debe de conducirse esta Cámara de Diputados. El exhorto a los diputados y diputadas de las distintas fracciones a no caer en el uso político que pretende Enrique Peña Nieto y su partido, el PRI, es para no convertir esta estrategia electoral que está implicando ya una guerra sucia. En el informe que se ha publicado en la Gaceta Parlamentaria, en el apartado de conclusiones, refiere diversos temas. Nada más quiero destacar uno o dos. Cuando en la página 68 habla del origen del problema, deficiencias de diseño y la falta de coordinación de los trabajos, existe un tratamiento errático en estas conclusiones falsas que muestran la falta de oficio legal de quien las redacta. Es de destacar la parcialidad con que se usa la información obtenida por la Contraloría General en la página 69 y 70 del informe. En un primer momento reconoce el sentido de resarcimiento administrativo y social que tiene el fincamiento de sanciones a servidores. Quien elabora las conclusiones del informe de motu propio valora y juzga a los alcances de la responsabilidad administrativa que ha determinado la Contraloría del Distrito Federal, posicionándose como una instancia segunda sancionadora para señalar que es insuficiente la responsabilidad en la base de la pirámide por la que debe procederse a sancionar a mandos superiores. ¿Y a quién se responsabiliza? Para el juego mediático del tema, las declaraciones de priistas y panistas, no existe otro más que Marcelo. Al afirmar que las conclusiones es necesario llegar a los últimos responsables, etcétera. Esta imperiosa necesidad de llegar a las autoridades de nivel superior es ambigua y confusa. No se señalan responsables directos ni se acredita sobre todo responsabilidad alguna. Y ustedes pues nada más dan elementos de prensa para justificar toda la corrupción, pero no van ni siquiera a los datos de la propia Auditoría Superior de Hacienda. Y esta superficialidad y simpleza de las acusaciones es lo que me llevan a mí a chacotear con este no te preocupes, Rosario, pues no te preocupes, Marcelo, no solo porque el contenido del informe es errático y mentiroso, sino además y fundamentalmente porque los habitantes de la Ciudad de México no creen en el PRI ni en Peña Nieto. Saben y conocen de la corrupción que infesta al Poder Ejecutivo Federal. Saben y conocen que de las estrategias electorales de medrar con la pobreza de los mexicanos no cambia voluntades de ciudadanos conscientes de combatir a la corrupción. Sabemos que la corrupción, el nido de la corrupción está en Los Pinos y ahí es a donde tenemos que llegar. No con ese discurso de hace un rato de Peña Nieto, de que, bueno, ya era difícil ir atrás del decálogo dichoso. Pues eso está peor que el decálogo lo que acaba de decir. Bueno, ya querer poner como el artífice de limpiar de la corrupción al país al licenciado Virgilio Andrade, un expriista de viejo cuño, totalmente manipulable por el poder. ¿Qué carajos le va a limpiar a toda la corrupción que emana de Los Pinos y del propio Peña Nieto? Yo quisiera retar a que Peña Nieto hubiera dicho, quiero que me investigue el Congreso, quiero que me investigue una comisión independiente, autónoma. Le falta valor, ¿por qué? Porque sabe que tiene una cola de aquí a Campeche, a la playa de Campeche, de toda la corrupción que emana de la presidencia de la República. Y obviamente no vamos a esperar a que él pida la investigación. La comisión de investigación ya es un mandato
de alrededor de 200 diputados federales. Es derecho de minoría y vamos a investigar la corrupción. El que nada debe, que nada tema. Y esto es lo que vamos a hacer los diputados federales. Yo finalmente apelo a ustedes, legisladores, legisladoras con dignidad e independencia política, a determinar la devolución del informe a la comisión para que se ajuste al objeto para el cual fue creada, que ésta se conduzca con legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza y máxima publicidad, sin caer en el juego político ordenado por Los Pinos y Bucareli. Es cuanto.